No me considero fan de las películas de terror en general, sin embargo, tras años de exponerme a muchas producciones de este tipo, me doy cuenta de que mi desdén va dirigido a los proyectos que terminan siendo demasiado convencionales, los que usan una fórmula establecida, aunque eso sí, no voy a negar que muchas veces eso es suficiente para pasar un buen rato. Por muy pedante que suene, me gustan las historias de horror con una visión más artística, una que va más allá de buenos efectos especiales o una historia predecible, pero entiendo que para algunos esto muchas veces desemboca en películas que son únicas y detergentes. Esto lo digo porque Líbralos del Mal es una de esas películas que, imagino, será del desagrado de muchos por ser única y diferente, y aunque a mí sí me gustó, no me atrevería a recomendarla ampliamente, ya que hay exponentes con temáticas y estética similar que hacen un mejor trabajo. En Líbralos del Mal, veremos a una mujer siendo acechada por extrañas presencias sobrenaturales. Para celebrar su aniversario, Liz y Malcolm deciden pasar el fin de semana en una cabaña en el bosque que es propiedad de Malcolm. Cuando una emergencia de trabajo obliga a su novio a regresar a la ciudad, Liz se queda sola en la cabaña, algo que la deja a merced de extrañas fuerzas sobrenaturales que comienzan a acosarla. No quisiera empezar con el pie izquierdo, pero creo que es necesario para que, si se animan a ver esta película, sepan un poco sobre lo que se van a topar. El ritmo de la trama es sumamente lento y por ello, aunque me duela decirlo, sí llega a sentirse pesado. Aunque esto suena mal, ese tiempo se usa bien para crear una atmósfera que, más que aterradora, se siente inquietante e incómoda, donde, por lo menos en un principio, no tenemos rincones lúgubres en casas embrujadas, sino hermosos escenarios naturales que, aunque apacibles, no te dejan de hacer sentir incómodo, como si algo o alguien estuviese escondido entre los árboles. Es esta atmósfera, hasta cierto punto asfixiante, de la que depende el resto de la producción. Esto lo digo porque, curiosamente, aunque la película sí recurre a elementos más típicos, como jumpscares acompañados de un momento ruidoso, o la clásica figura tenebrosa moviéndose detrás de la protagonista, lo que hace que estos momentos tengan más impacto que la convencional historia de espíritus chocarreros, es la ya mencionada y tan mentada atmósfera. Lo que intento decir es que, desde el principio, la historia trata de darnos un escenario en apariencia y ejecución bastante tranquilo, pero al mismo tiempo hacerte sentir que hay algo fuera de lugar, sin poder decir o explicar qué es precisamente ese algo, por lo menos hasta que llegue el tercer acto y se nos deja bastante claro lo que ocurre. Lo que sí no tiene medias tintas es la participación de la mismísima She-Hulk. Ese mismo aire de suspenso e incertidumbre se ve reflejado en la actuación de Maslany, que, aunque muchas veces sí resulta un poco, ¿cómo decirlo?, absurda, siempre se siente en sincronía con el ambiente incómodo del que tanto depende la cinta. Además de que, en los momentos más tensos y escalofriantes, sí sentimos todo ese agobio y miedo en el que la protagonista se ve sumergida. Ahora, y para, en apariencia, contradecir lo que acabo de mencionar, lo que no termina de convencerme son las interacciones entre los personajes. No es que Rossif Sutherland haga un mal trabajo, ya que la actitud de su personaje es entendible cuando, otra vez, tenemos todo explicado durante el desenlace, pero algo que la historia desesperadamente necesita para funcionar es el vendernos la relación romántica entre los dos personajes principales, pero ese lazo romántico entre ambos no me parece creíble. Se nos dice que la pareja se aprecia y se ama, pero poco o nada entre sus interacciones logra venderme la idea de que ese es el caso. Líbralos del Mal sí logra darnos una historia de horror interesante que se sale de lo convencional. Sin embargo, aunque por diseño la trama tiene un ritmo lento y muchos de sus elementos se sienten obtusos para incentivar la interpretación del propio espectador, así como invitar a ver la película más de una vez, ya que muchos factores son más fáciles de entender una vez que conocemos todos los pormenores de la trama y su simbología. Lo cierto es que el ritmo se llega a sentir demasiado lento y con ello aburrido. Aunque el tercer acto sí está muy bien manejado y resulta verdaderamente escalofriante, el camino para llegar a él se siente demasiado accidentado como para que valga la pena. Por mi cuenta, sí me gustó la película, pero al tener muchos elementos ambiguos, tal vez se sienta demasiado, entre comillas, experimental para un público general. No es cuestión de escudarse en cosas como si no te gusta es porque no la entiendes, porque ese no es el caso. La película sí tiene fallas que hacen la experiencia difícil de digerir. Líbralos del Mal. 3 de 5. Buena. Sigo pensando que la cinta sí vale la pena, pero aún así, las recomendaciones de hoy siguen siendo mejor que esta película. Empecemos con algo fácil por ser del mismo director. Gretel y Hansel es lo que consideraría la versión más accesible a este tipo de horror menos convencional. Aunque siento que se quedó corta en algunos aspectos, Longlegs, coleccionista de almas, tiene un ritmo y cinematografía muy similar, creando una atmósfera parecida a Líbralos del Mal. Pero quizá los dos mejores ejemplos de esto, que he visto que algunos han comenzado a llamar como horror folclórico, son sin duda Midsommar y una de mis películas de terror favoritas en toda la historia,
La bruja. Love is strange. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.